Majestad Television presenta su programa Un oasis en el desierto. Un programa dirigido especialmente a todas aquellas mujeres que desean refrescar su alma en medio del desierto, que trae el diario vivir. Y ahora, con ustedes, la hermana Dayanara Rubio. Dice así la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El tema de esta tarde: en el pozo de la desesperación. Aquí tenemos un salmo. Los primeros 3 versículos del Salmo número 40. El libro de Salmos se le atribuye la mayor parte al rey David, una persona que se le consideraba justa, una persona que se le consideraba sabia, que agradaba al Señor. Sin embargo, aún cuando era una persona grata ante los ojos del Señor, pasó por muchas situaciones en su vida. Pasó por muchas dificultades, por muchas pruebas. Pasó por momentos de desesperación. Y eso es lo que él expresa en este momento, a través de este Salmo 40. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Él estaba en un pozo de desesperación. Él estaba hundido. ¿Qué es un pozo? Nosotros, cuando escuchamos la palabra pozo, inmediatamente nos vamos, viajamos a esos lugares en donde se cavaba la tierra para encontrar un pozo de agua. Y se excavaba y se excavaba y se excavaba hasta encontrar ese pozo. Se dice que pozo es la parte más honda de un río. Eso lo dice el diccionario. Pero nosotros tenemos eso en mente. El pozo es aquel que se usa para sacar agua. Se excava hasta encontrar esa fuente de agua. Y el salmista en este caso habla de un pozo, pero no habla de un pozo de agua. Habla de un pozo de desesperación, en donde para salir de ahí hay que subir, hay que subir, hay que subir, hay que subir mucho para poder salir del pozo de la desesperación. Un pozo está tan hondo que en muchas ocasiones, si alguien se cae, se tiene que llamar hasta los bomberos para poder sacar a la persona de ahí. ¿Se imaginan la situación que estaba viviendo el salmista? ¿Se imaginan la desesperación que tenía de estar comparando la situación que estaba viviendo a estar hundido completamente en la tierra?
Si nosotros nos remontamos a un pozo, vemos que no hay salidas. Que miras para un lado y miras tierra, y miras para otro lado y miras tierra, y únicamente estás sumergido en agua. Pero él no estaba sumergido en agua. Él estaba sumergido en tantas situaciones difíciles que le habían venido a su vida, en momentos de desesperación, en momentos de angustia. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El salmista David. David, siendo una persona justa, una persona agradable ante los ojos del Señor, tuvo un momento en donde le falló al Señor. Un momento en donde se vio en una situación que yo creo que usted no quisiera vivir, que en lo personal yo no quisiera vivir. Pero él se vio tentado y cayó ante la tentación. Pero aún así, el Señor no le quitó la vida y no apartó de él sus misericordias. Le vino la prueba, le vino la dificultad, le vino situaciones muy difíciles a raíz de haberle fallado al Señor. Dice la palabra del Señor que él conoció a una persona que estaba casada, a Betsabé. Y aún estando ella casada, él tuvo relaciones con ella y ella salió embarazada. Según dice la palabra del Señor, él amaba a Betsabé. Y por ese amor que tenía, cometió otro pecado más. Hizo que el esposo muriera. Así que, a raíz de eso, el Señor le dice, por medio de un profeta, le dice, van a venir muchos problemas a tu reino. El Señor no te va a quitar la vida, pero sí va a quitar la vida de tu hijo. Y el hijo que nació solamente vivió 7 días y murió. ¿Se imaginan el dolor tan grande que sentía de ver a su hijo a punto de morir? Y dicen que él, mientras su hijo estaba muriendo, él se vistió de cilicio y prácticamente le embargó la tristeza, esperando que el Señor tuviera misericordia, esperando que el Señor dejara a este bebé vivo. Pero el Señor no lo hizo así. El Señor dejó que el bebé muriera, el Señor dejó que David sufriera. Y luego de eso empiezan muchos problemas en ese reino que él estaba presidiendo. Tenía tantas situaciones difíciles, e inclusive sus mismos hijos querían ocupar el lugar de él. Yo creo que la situación que vivió era tan desesperante, pero esperó pacientemente a la voluntad del Señor, al tiempo en donde el Señor respondiera a su clamor. Y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y oye su clamor, y el Señor le permite a él tener un descendiente que ocupara su lugar, el rey Salomón.
Así que a pesar de lo que él había pasado, a pesar de la falta tan grave que había cometido delante del Señor, el Señor le permite pasar por ese tiempo de angustia, por ese tiempo de desesperación, por ese pozo de desesperación que él estaba viviendo. Y aún así el Señor no aleja de él la bendición tan grande que tenía. Él ya había sido elegido por el Señor para que fuera rey de Israel. Y luego su hijo, Salomón, ocupa su lugar cuando él muere. La bendición continuó. Pero él estaba en ese tiempo de desesperación. ¿Qué es desesperación? La desesperación es ese momento, ese tiempo en donde las esperanzas se van. La desesperación es un lapso de tiempo en donde sentimos que nada de lo que hacemos vale la pena. En donde sentimos que por más que hagamos algo, nunca quedamos bien con los demás. Llega ese momento de desesperación en donde volteamos a ver a los lados y sentimos que a nadie le importamos. Ese momento de desesperación se mete tanto en nuestro corazón que la tristeza nos embarga, invade nuestro corazón. La desesperación viene a quitar la fuerza para continuar. Y por más que tratemos de hacer las cosas bien, sentimos que todo queda incompleto, que ya no servimos para nada. Sentimos que no somos ni buenas esposas, ni buenos hijos. Sentimos que ya no somos ni buenos padres, ni buena madre. Y quizás comenzamos tranquilamente con una felicidad, con ánimo en nuestro corazón, pero llega ese momento en donde ya todo lo que hacemos no nos trae felicidad. Que aún todo lo que nos dan no nos causa la alegría que antes sentíamos cuando recibíamos algo. Y en ocasiones, por más que el esposo nos diga palabras bonitas, trate de animarnos, sentimos que a veces lo hace por hipocresía. Sentimos que lo hace únicamente por compromiso. Sentimos que ni siquiera lo siente. Aunque esa persona lo esté haciendo con amor, nosotros todo lo vemos mal. La desesperación nos hundió en ese pozo y no encontramos salida. Y sentimos que ya no hay esperanza para nosotros, que ya no hay ni siquiera motivos para seguir viviendo. Sentimos que lo mejor sería morir. ¿Morir? ¿Morir por qué? Porque ya la vida ya no tiene sentido. Porque ya todos los sueños se vinieron abajo. Porque tu esposo te abandonó. Porque tus hijos ya no quieren saber de ti. Porque en el trabajo todos te quedan viendo mal. Porque en la iglesia a nadie le interesas. Y comenzamos a ver a un lado y al otro.
y solo vemos oscuridad. Solo vemos problemas. Solo vemos personas hipócritas, podríamos decir. Porque así se ve la vida en ese momento de desesperación. Sentimos que a nadie le interesamos, que todo lo hacen únicamente para quedar bien. Estamos hundidas en el pozo de la desesperación. Y cuando llega ese momento en donde quisiéramos mejor morir, vienen pensamientos que no deberían de venir. Y de pronto le decimos, Señor, mejor quítame la vida. Y quisiéramos nosotras mismas de pronto hacerlo. Pero por no fallarle al Señor, por no cometer ese pecado tan grave, únicamente recurrimos a Él y le decimos, Señor, sácame de este mundo. El Señor no quiere verte de esa forma. El Señor no quiere verte en ese pozo de la desesperación. El Señor quiere que pacientemente esperes. El Señor quiere que le hables. Que cuando le hablas, Él escucha tu clamor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Tú crees que el salmista únicamente se estaba quejando? ¿Únicamente para él mismo hablaba? Dice, y oyó mi clamor. Si oyó su clamor era porque el Señor estaba escuchando ese clamor de allá adentro. Era porque el Señor estaba pendiente de lo que el rey David estaba sintiendo. Pacientemente esperé al Señor. ¿Cuántas personas perdemos la paciencia? ¿Cuántas personas movidas por todo eso que les está invadiendo toman el camino equivocado, toman decisiones completamente erradas a la voluntad del Señor? ¿Cuántas personas atentan contra su propia vida? Y de pronto tú dices, hermana, pero es que un día estoy bien y al día siguiente siento que las fuerzas se me van. Un día siento que todo es maravilla y de un momento a otro mi ánimo decae. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. A nuestra vida siempre van a venir pruebas. Pruebas que en ocasiones nosotros mismos nos buscamos, pero a veces no están. Ni siquiera en nuestros planes habernos metido en esa situación. No tenemos el control nosotros. A veces es el ambiente en donde vivimos el que nos mete en situaciones difíciles. No porque querramos. Pero el Señor a veces permite todo eso con un propósito. Y mientras estemos en esa situación, esperemos pacientemente como el rey David. Pacientemente esperé al Señor. ¿Y qué pasó? Se inclinó a Él y oyó su clamor. ¿Tú crees que el Señor no te escucha? ¿Tú crees que el Señor no está en este momento
hablando a tu corazón porque le interesas, porque le importas, porque no te quiere ver hundida en ese pozo de la desesperación. Si no fueras importante para Él, no tendrías vida en este momento. Si no fueras importante para Él, no estuvieras viendo esta programación en este instante. Pero aunque de pronto pienses que a nadie le importas, aunque pienses que todo te sale mal, que no sirves para nada, que eres fea, que eres gorda, que eres flaca, que eres pelo colocho, pelo liso, y de pronto sientas que no te quieres ni siquiera tú misma, que todo te sale mal, que eres quizás la ovejita negra de todos. El Señor habla al corazón. Y al Señor no le importa si eres flaquita, si eres gordita, no le importa si eres una perfecta cocinera, no le importa si eres súper buena administradora, si tienes tu casa impecable, a Él no le importa eso. El Señor ve tu corazón. ¿Por qué desesperarse? ¿Por qué quedarse hundida en el pozo de la desesperación si el Señor está dispuesto a sacarnos de ahí? ¿Por qué no tomar la mano de Él para que Él pueda levantarnos? ¿Por qué no aceptar la ayuda del Señor? ¿Por qué seguirte lamentando por tantos problemas que lo único que hacen es estresarte más, es desesperarte más, es que a tu mente vengan pensamientos que no deberían estar allí? Pensamientos suicidas muchas veces. Si esperamos con paciencia, podremos ver todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Qué dice el salmista? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. No solamente lo sacó, sino que lo puso en un lugar en donde Él pudiera caminar firmemente. Eso quiere hacer el Señor contigo. Él no te quiere ver hundida en esa situación. Él desea que ya dejes de ver a las demás personas como personas que hacen algo bueno para ti por compromiso. Él quiere que aceptes la ayuda de las personas que te le están ofreciendo y que muchas veces tú le estás rechazando. Él quiere que dejes a un lado el orgullo y agarres lo que Él te está ofreciendo. Porque en muchas ocasiones, por el mismo orgullo, no aceptamos la ayuda que nos ofrecen. ¿Cuántas veces, por no dar nuestro brazo a torcer, por no decir que se doblegó, seguimos sufriendo? Seguimos en ese pozo de la desesperación. Si clamáramos al Señor y le expresáramos a Él la situación que estamos viviendo, sinceramente, sin decirle, Señor, llévame de aquí. El Señor escucharía tu clamor, pero no le pidas que te saque de aquí. Dile, Señor, dame la paciencia necesaria para poder soportar esta prueba, para poder soportar la adversidad, para poder soportar los maltratos de mi esposo, para poder soportar el rechazo de mis hijos, para poder soportar cualquier situación que me venga.
Yo quiero agradarte, Señor. Dice el salmista, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Recuerdo que en una ocasión yo estaba en casa y esa vez no quise ir a la iglesia. No me dieron ganas de ir a la iglesia. Simple y sencillamente no quería ir a la iglesia. Y pudiendo ir, sin tener ningún compromiso con otras cosas, sin tener ninguna responsabilidad, sin tener nada que hacer, simple y sencillamente dije, yo no quiero ir a la iglesia y no fui. Me quedé en casa. Y cuando me quedé en casa, me sentí tan mal delante del Señor. Me sentí tan mal y puse música, me puse a cocinar y me puse música cristiana. Y escuchando una alabanza que ustedes conocen la mayoría, una alabanza que dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Yo estaba tan mal delante del Señor, me sentía tan mal que me sentía indigna inclusive de recibir la ayuda de parte del Señor. Me sentía indigna de levantar mis manos y al levantar mis manos que el Señor me diera fuerza. Y en ese momento que me sentía tan mal, le dije, Señor, si algo bueno sale de este momento tan crítico que estoy viviendo, bienvenida sea esta situación que estoy viviendo. Y puedo decir, así como el salmista, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y de ahí salió un canto que dice, dime cómo acercarme a tu presencia, dime cómo levantar mis manos hoy, si no me siento ni siquiera yo digna de que dirijas tu mirada hacia mí. Cualquier situación que nosotros podamos vivir, cualquier prueba que podamos estar pasando, cualquier momento de angustia, de desesperación que podamos estar viviendo, podemos sacarle un provecho a esa situación. Podemos salir adelante y sentir como que de pronto el Señor nos saca de ese pozo y nos pone en tierra firme. El Señor te ama. Para Él eres importante. Él no quiere verte en esa situación. Él no quiere verte hundida en el pozo de la desesperación. Él quiere que seas paciente. Que seas paciente sin reclamar, sin decir el Señor ya no me ama. Al Señor ya no le importo. Si yo le importara, no me estuviera dejando en esta situación. Él ya demostró que te amaba. Él ya dio su vida por ti en la cruz del Calvario. No pienses que no te ama, no pongas en duda el amor de Dios hacia ti. Aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas, aunque venga la situación que puedas estar pasando, piensa en que el Señor todo lo hace con un propósito. Dice 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Asimismo, como viene la prueba, el Señor también nos permite confiar en Él, porque asimismo, como permitió la prueba, también nos va a dar la salida.
Solamente esperen con paciencia delante del Señor. Delante del Señor. Espera con paciencia tomada de su mano. Y verás cómo esa situación que estás viviendo va a traer a ti una bendición tan grande que de pronto vas a decir, de lo que me iba a perder, Señor. De lo que me iba a perder si no hubiera esperado con paciencia a que tú escucharas mi clamor.